Una de las armas más usadas por Washington y sus satélites para meter en cintura a los países que no cumplen con sus órdenes son las sanciones económicas. Gracias a ellas han arruinado la vida de millones de personas, haciendo perecer de hambre y enfermedades a una buena parte de la población sin pagar por ello. En tal sentido, Washington y sus satélites mantienen severas restricciones contra más de 30 países por rebelarse contra su poder. Sin embargo, las cosas han cambiado tomando por sorpresa al déspota del norte. De modo que hoy debe ver cómo su economía se tambalea ante las medidas impuestas por sus adversarios. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El daño ocasionado por Washington y sus aliados a través de las sanciones económicas han sido en muchos casos mayor al provocado por sus tropas en las invasiones a los países que se rebelan contra su dominio. De este modo, la nación imperialista usa su poder económico y la influencia de los organismos financieros para alcanzar sus mezquinos intereses. Para ello, se vale de excusas como la presunta vulneración de los derechos humanos, amparando bloqueos y acciones terroristas contra naciones que se liberaron de las dictaduras y gobiernos corruptos, financiados y protegidos por Washington. Sin embargo, con el correr del tiempo, las cosas cambiaron y hoy existen países y organizaciones capaces de hacerle frente. Dos de ellos son China y Rusia, como potencias emergentes. En tal sentido, el presidente ruso Vladimir Putin instruyó a su gabinete para que adopte las medidas necesarias que le permitan restringir el suministro de materias primas estratégicas hacia Occidente, sanción con la cual acarreará serios problemas al funcionamiento de sus industrias. Por otra parte, firmó un decreto extendiendo el embargo que pesa sobre los productos occidentales por 2 años más, medida que se hará efectiva desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del 2026. El Kremlin informó que las restricciones a los productos provenientes del norte global impulsaron el crecimiento de la agricultura y la industria en el país. En cuanto a las materias primas, Putin resaltó que su nación es líder en las reservas de varios minerales estratégicos. Según Aníbal Garzón, especialista en estudios internacionales, esta estrategia no es reciente, pero debió ser ajustada paulatinamente con el fin de crear nuevos mercados y canales de distribución, algo que los rusos lograron con éxito. Por otra parte, el mandatario eslavo se percató del fenómeno generado por las sanciones dispuestas contra sus combustibles, conocido como el efecto boomerang, creando más problemas en la economía de los aliados occidentales que en el seno de Rusia. Por otra parte, el bloqueo los llevó a buscar nuevas y mejores opciones económicas. Es así como la demanda de hidrocarburos generada por China, la India y otras naciones de Asia supera con creces las compras que realizaba Occidente antes de las sanciones. Por otra parte, con la presencia del mandatario boliviano Luis Arce, se firmó un contrato entre Bolivia y Rusia para el desarrollo de una planta de extracción del codiciado litio. Esto les permitirá llevar a cabo la carbonización del mineral en el salar de Uyuni. El acuerdo pacta la producción de 14.000 toneladas de carbono de litio con una inversión de $970 millones. Al respecto, Aníbal Garzón señaló que lo sucedido demuestra cómo los países que llevan adelante proyectos soberanos pueden unirse en estrecha cooperación con Moscú, aludiendo a naciones como Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela, entre otras. Por otra parte, surgen grupos como los BRICS, liderados por China y Rusia, cuyos indicadores superan con creces a los del G7, entidad que agrupa a los países del viejo orden mundial. Sumado a esto, existen numerosos países haciendo cola para ingresar a la organización emergente. Por otra parte, la economía estadounidense no las tiene todas consigo. En tal sentido, el director general del banco JP Morgan, Jamie Dimon, declaró que Washington se verá enfrentado a una estanflación, lo que significa recesión con mayor inflación.
De igual modo, comentó que le preocupa que se avisoran nuevas medidas inflacionarias. Entre ellas, el aumento del déficit fiscal y del gasto público. Elementos que añaden presión a una economía que se tambalea por el impacto de la subida de los tipos de interés. Por lo tanto, es difícil ver con optimismo el futuro económico de la nación. De modo que la crisis se siente en varios sectores de la economía, afectando el nivel de vida de la población. Es así como el sociólogo Richard Hubert Barton declara que al margen de quien gane las elecciones presidenciales, ninguno podrá impedir que el país se quede atrás en cuanto a índices de desarrollo, comparado con otros competidores geopolíticos de primer orden. Añadiendo que ambos candidatos representan políticas irresponsables e intervencionistas. En cuanto al déficit fiscal, el analista estimó que Kamala Harris lo aumentará en $1,7 millones para la próxima década. En el caso de Donald Trump, este incremento puede alcanzar los 7.000 millones en 10 años. Mientras tanto, la deuda global de la nación asciende a $35 billones, debiendo pagar 3.000 millones diarios en intereses. Por otra parte, el número de los sin techo aumentó en un 10%, estimándose que llegará a 650.000 para finales de este año. Mientras tanto, 38 millones de personas se hunden en la pobreza, de los cuales 15,3 millones son niños. En comparación con estas cifras, China sacó de la pobreza a 800 millones de personas en los últimos 40 años, según datos del Banco Mundial. La falta de inversión se ve reflejada en todos los niveles de la educación, de modo que hoy los estadounidenses obtienen los peores resultados en los exámenes de aptitud, quedando rezagados ante sus competidores extranjeros. El panorama es más trágico cuando se indica el aumento del gasto militar en detrimento de la instrucción y la investigación. En tanto, Rusia registra un alza en su economía, mientras Occidente cava su propia tumba en las sanciones. Es así como Alemania, que disponía del gas ruso a precios ventajosos para potenciar sus industrias, se encuentra con que las restricciones que le obligó a imponer Washington aumentaron el precio de la energía, generando la caída de su competitividad y desarrollo. Por otra parte, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, señaló que Moscú confiscará los activos que los países occidentales tienen en su territorio para compensar la incautación de los recursos que les escamotearon, añadiendo que con ello solo responden a las arbitrarias medidas tomadas en su contra. Fue así como Washington, Japón, Canadá y la Unión Europea incautaron $300.000 millones en activos del Banco Central ruso, como represalia por el conflicto que se desarrolla en Ucrania. De esta cantidad, unos $200.000 millones se encuentran en Europa, principalmente depositados en la institución belga Euroclear. Esto les pareció al principio una gran idea, pero ahora todo cambia, ya que atraviesan por una crítica situación y se dan cuenta del terrible error cometido al sumarse a las maquinaciones de Washington. Es así como deben comprar los combustibles rusos a través de intermediarios a un mayor precio. Mientras tanto, su aliado se los vende 3 veces más caro. Menudo negocio hicieron. Por otra parte, la economía eslava demostró una resiliencia inusitada, creciendo un 3,6% durante el 2023, mientras en el 2024 va en camino de expandirse en un 3,3%, acompañada de un aumento del 5,6% del PIB per cápita. Esto frente al 0,5% que espera crecer la eurozona. Según el Banco Mundial, Rusia se convierte en una economía desarrollada. Por su parte, China, principal socio de Moscú, y la locomotora que impulsa la industria mundial, creció en el segundo trimestre del 2024, un 4,7%. No obstante, economistas y funcionarios internacionales estiman un crecimiento del 5% para finales del año. Por lo demás, se espera que el gigante asiático sea el mayor exportador mundial de microchips para el 2030. Esto le confiere un poder inusitado, ya que en la nueva era tecnológica, el microchip mueve el planeta, siendo usado para accionar
desde un pequeño celular hasta un portaaviones. Es así como la tecnología del gigante asiático avanza a grandes pasos mientras la de Occidente se queda rezagada, sin poder alcanzar los niveles logrados por sus adversarios. De este modo, en el primer semestre de este año, China exportó volúmenes de chips por un valor de $70.000 millones, lo que supone un aumento anualizado del 29%. Esto a pesar de que el gobierno estadounidense hace lo imposible por evitarlo, imponiendo todo tipo de restricciones a la exportación de los equipos y componentes requeridos para fabricarlos. Debido a esta situación, Pekín optó por producirlos en su territorio. Al final, podemos apreciar lo indefenso que se encuentra el imperio yanqui ante sus mayores adversarios, sin poder contar con el apoyo de sus arruinados aliados. ¿Sucumbirá en silencio o nos llevará a la catástrofe total? Amanecerá y veremos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.